16 horas, 16 minutos, Colón, Entre Ríos, Argentina. Probablemente, supongo, que alguna vez has escuchado hablar del cuento La rana y el agua hirviendo. Bueno, si nunca has escuchado este cuento, le resumo fácilmente de qué se trata. La rana y el agua hirviendo habla acerca de un experimento. Es una conocidísima fábula para mostrar la dificultad de adaptación a diversas situaciones. Situaciones que no son súbitas, situaciones que están basadas en experimentos ya probados. Y el cuento es de que si uno echa una rana en una olla con agua hirviendo, esta salta inmediatamente hacia afuera y consigue escapar. En cambio, si se pone una olla con agua fría, se echa a una rana y a continuación se empieza a calentar el agua poco a poco, la rana no reacciona, sino que se va acomodando a la temperatura hasta que pierde el sentido y finalmente muere achicharrada. Comienzo con este cuento para hablar acerca de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país en materia social, política y económica. Todos nosotros, ranas que hace ya 2 años y medio están sumergidas en un recipiente que se sigue calentando cotidianamente. Se calienta y se calienta. Fíjense ustedes nada más lo que ha sucedido esta semana. Novedades que difunde el INDEC acerca de la pobreza y la indigencia. Más que nada la economía argentina. Según el INDEC, la pobreza fue de 27,3% en el primer semestre y alcanzó a 12 millones de personas. Estadísticas, y digo yo este número entre comillas, estadísticas de un 27,3% entre comillas. Le explicaré por qué. Pregúntele usted a su bolsillo si hace 2 años la economía estaba un poco mejor que ahora. En aquel entonces, el INDEC, cuando elaboraba este análisis sobre la pobreza, detallaba que la pobreza era del 30,3%. Hoy, 2 años después, el nivel económico y los niveles de vida son cada vez más difíciles de estabilizarse, de poder trabajar, y tenemos una pobreza de 27,3%. En definitiva, se supone que el INDEC hoy es transparente, nos vamos a quedar con ese número, 27,3%. Se registró una baja de 1,3 puntos en el primer semestre del año, con relación al mismo periodo del año pasado. Esta tasa llegó al 27,3%. Ese mismo dato evidencia un aumento con respecto al 25,7% que se había mostrado durante el segundo semestre del 2017, que es el que ahora se está comenzando a avisar de que ojo con este dato, el del segundo semestre, que es el que muestra profundamente la crisis económica argentina sobre la gente. 12 millones de pobres. 1 de cada 3 chicos en la Argentina es pobre. En total, 12 millones de habitantes hoy en la Argentina son pobres. Senegal, Angola, Malí en África, Cuba y Grecia. Países con 12 millones de habitantes. Argentina, un país con 40 millones, pero con 12 millones de habitantes pobres. ¿Se entiende la diferencia? Es terrible. En una de sus máximas promesas de campaña, allá por el año 2015, el presidente hablaba de pobreza cero. Y de alguna manera esta promesa se está sepultando todos los días y con cada estadística todos los días un poco más abajo. Y el recipiente se sigue calentando. Y 12 millones de ranas hoy están sumergidas en la pobreza. Se quería lograr una Argentina con pobreza cero. En otra de las promesas, los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Así podríamos seguir. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina informó de que el desempleo se situó en el 9,6% durante el segundo trimestre de este año. El peor dato de los últimos 12 años. Pero hay más. El número de desocupados aumentó con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la tasa de desocupación se ubicó en un 8,7%. El INDEC señaló además
que el trabajo en negro se ubicó en el 33,2%. Medidas económicas y políticas impuestas por Mauricio Macri, que no es una consecuencia, sino que son causas. Porque uno puede decir, recibimos esto. Esta es la pesada herencia, y digo entre comillas. Pesada herencia es lo que quedará para el próximo gobierno que ingrese al país todos estos números anteriormente mencionados. El gobierno ha trabajado en estos 2 o 3 años para profundizar la pobreza en el país. Ha trabajado para llegar a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y esto parece un chiste, pero se trabajó para llegar a eso. Cuando un gobierno trabaja para todo eso, llega a decir en un momento, como lo ha dicho, fíjese usted, hace unos días nada más, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo, trabajamos para que no haya saqueos. Por ende, el gobierno está asumiendo que toda esta realidad es contundente y que la repercusión social va a ser increíblemente fuerte. Porque que ya se esté trabajando ahora, septiembre, octubre, noviembre, para que no haya saqueos en diciembre, habla a las claras de que no solo de que el presente es duro, sino de que el futuro a corto plazo va a ser mucho más duro. Fíjese usted, un aumento del 16% en los alimentos, en los 50 productos de la canasta básica, un nuevo aumento en los combustibles, en las distintas estaciones de servicio, un aumento en distintos impuestos, sea de luz, gas, en las subas, en las tarifas. También, paralelo a estas subas, la quita de los subsidios que había para pagar el gas, para pagar la luz. Entonces, esa descarnada confesión de Carolina Stanley habla a las claras de que el presente es duro y de que el futuro a corto plazo será muy duro, y de que el termómetro social, por sobre todas las cosas, sube, de que el agua en el recipiente se sigue calentando. Eliminaron el premio ahorro, se recortó la tarifa social. Ahora, hay algo que sigue siendo increíble. Se ingresan a partir de ahora al país computadoras y celulares sin pagar impuestos. Esto es algo increíble. Si uno lo analiza con detenimiento, encontrará que los valores que se manejan en los productos que se ingresan al país son en dólares. Entonces, la economía está puesta al servicio externo, a la compra y venta de dólares, al no declarar los impuestos que ingresan a nuestro país. Se ha hecho un tráfico libre de productos en nuestro país que siguen debilitando los poderes y que sigue debilitando la situación. Por supuesto que la sigue empeorando. Fíjese usted nada más lo que ha sucedido en esta pizzería. Esta semana el presidente recorrió una pizzería, visitó a los dueños de una pizzería. Aseguraron que la visita del presidente fue una sorpresa. Los dueños de la pizzería trabajan para el Estado. Son empleados públicos. Está, de hecho, la foto. Probablemente hayas visto el video en redes sociales. Hoy las redes difunden todo rápidamente. Hoy se sabe todo en cuestión de minutos. Bueno, el presidente esta semana visitó una pizzería en la localidad de Escobar, en Buenos Aires. Se reunió con Verónica y Federico. Dejaron sus trabajos en el centro porteño para abrir su propio emprendimiento. El encuentro no fue casual. Ambos son empleados del Estado. ¿Se entiende? Hace un tiempo nada más, hace un par de días, y se habla en redes sociales acerca de los violentos que quieren generar violencia. De la gente que habla en redes, que habla en la televisión y demás para generar violencia. ¿Y qué más violento que utilizar un helicóptero para ir a buscar a una chica a un jardín de infantes? ¿Se entiende? Hay cosas, hay cuestiones que ya traspasan el pasado con el presente de la política argentina. Son cosas que ya se han despegado totalmente del pasado. Uno podrá después investigar, como se está investigando, las causas de los cuadernos, la causa de las coimas, pero son cosas que quedan totalmente afuera de lo que se está debatiendo en estos momentos.
que es la violencia que se quiere generar por un lado en ciertos sectores de la sociedad con respecto a la violencia de ir justamente en helicóptero, con lo que significa el helicóptero en nuestro país. Porque no es que está yendo a buscar en helicóptero en China, que por día andan millones y millones de helicópteros para todos lados. Está yendo en la Argentina, donde históricamente el helicóptero ha quedado como un símbolo, y más en la política, vinculado a un hecho puntual. Usted sabrá de qué hablo. Entonces, esas son cuestiones violentas. Esas son cuestiones que marcan a las claras que el país está atravesando una profunda crisis. ¿Cómo un presidente va a salir a decir cuando viaja a los Estados Unidos, espero que el país se enamore de Christine Lagarde? El país no se enamora de una persona, y menos de alguien que está intentando, porque no nos están intentando ayudar. El apoyo económico, que hasta ahora no se vio, está hundiendo cada vez más a la Argentina porque la deuda se sigue agrandando y el futuro se sigue comprometiendo. Eso es generar violencia. Eso es generar violencia en ciertos sectores de la sociedad. Gente que no come, la pobreza que ha crecido, y el presidente comiendo en los Estados Unidos en los premios Global Citizen con los principales funcionarios mundiales. Eso es violencia. Por eso hay cuestiones importantes para analizar en la política y la economía argentina. La última fue anoche, cuando Macri, a través de redes sociales, publicó un mensaje usando palabras que utilizó Hitler en un libro. Probablemente hayan leído Mi lucha. Probablemente por lo menos hayan escuchado hablar del libro. Bueno, en este discurso el presidente usó ciertas palabras. Eso es violento. El comunicado del presidente decía: el único antídoto ante este veneno social que persigue inocentes es mantenerse unidos. Tenemos que aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás. Hay dos palabras puntuales que se encuentran en el libro. Eso es violento. Eso es violento. A eso es lo que voy. Por eso, más allá de todas estas cuestiones políticas y económicas, probablemente usted del otro lado estará diciendo: si no se hubiesen robado todo en los 12 años, hoy estaríamos mejor. Hay quienes dicen que en realidad esto ya es un suceso totalmente aislado a lo que ha sucedido hace 12 años. Esto es un suceso de ahora. Esto se generó ahora. Esta pobreza y estos niveles se están cumpliendo ahora. Cada cual entenderá su realidad, cómo se está viviendo, cómo se vivía y cómo se está viviendo ahora. Entenderá cómo vivirá en los próximos años. Es el resultado, el futuro, de una combinación excelente del pasado y el presente. El pasado y el presente serán la combinación de un futuro. En el futuro, si estamos peor, entenderemos cómo nos estaba yendo en el presente. La crisis argentina está resonando a nivel internacional. El clima es propenso a pensar en una cuestión fundamental. ¿Se acuerda cuando Macri dijo hace semanas atrás: si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño? Bueno, el clima hoy es propenso, lamentablemente. Por todas estas cuestiones anteriormente mencionadas, debo decirle que desde diciembre del año 2015 el país se ha convertido en aquella guerra de Troya, donde un enorme caballo de madera en Troya ingresó y adentro del caballo había miles y miles de soldados. Bueno, en el año 2015 en la Argentina ha sucedido una gran guerra de Troya. Y yo veo a la Argentina, lamentablemente, socialmente hablando, veo un país en coma. Porque una persona en un estado de coma está viva, pero es incapaz de moverse o responder a su entorno. Porque el coma puede ocurrir como una complicación de una enfermedad subyacente o como resultado de lesiones. Las personas en este estado pierden su capacidad de pensar y percibir su entorno, pero conservan algunas que otras funciones. Es momento de despertar, es momento de comprender lo que está pasando y dimensionar lo que va a suceder en un futuro si todas estas cuestiones siguen así. Porque así como las ranas, el día que nos demos cuenta va a ser demasiado tarde. Estás en Energía, estás en LT26, en FM 93.7 y en AM 1470, Radio Nuevo Mundo, analizando, opinando lo que está sucediendo en nuestro país. Quiero escuchar opiniones. 3447-590445, tengo abiertos los teléfonos para hablar con vos.